Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Quiero agradecer en primer lugar a Dios. Una vez más me permite estar ante ustedes para compartir la palabra de Dios. Y espero que cada uno de ustedes disponga su corazón para recibir de ella. Siempre hay un consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, dice su misma palabra. Siempre es un efecto. Y si usted es de aquellos que está dispuesto a recibir, estoy seguro de que esta noche va a recibir. Si ha venido con esa expectativa, yo le puedo asegurar que no se irá igual. Pero tiene que desprenderse de muchas cosas que nos impiden ver la gloria de Dios, ver a nuestro Dios en el trono, como decíamos hace 15 días. Hay cosas que día a día nos aturden y no nos impide ver que el Dios que tenemos es un Dios grande. Quiero invitarte que abras tu Biblia en uno de los libros más preciosos en cuanto a consejos para nosotros, y es el libro de los Proverbios. Vamos a tomar un versículo para la meditación de esta noche. Proverbios 28, 26. Proverbios 28, 26. Ahí vamos a basar la predicación de esta noche. Y dice la palabra de Dios tal como está escrito: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Vamos a repetirlo y hágalo usted también. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Vamos a titular la meditación de esta noche: pasos para tomar decisiones exitosas. ¿Qué nosotros debemos hacer? ¿Qué nos aconseja la palabra de Dios para cuando en la vida, en cualquier circunstancia, debemos tomar decisiones, estas prosperen, estas tengan éxito y no fracasemos? Tal como se dice, cada vez que un siervo del Señor pasa a discernir sobre la palabra de Dios, siempre la Biblia nos aconseja qué hacer en circunstancias diarias, en situaciones difíciles. Y nos hemos dado cuenta que cuando seguimos las indicaciones que el que sabe verdaderamente nos ha dado acá a través de su palabra, siempre hay éxito. ¿Y cuándo es que nosotros nos perdemos? Cuando apartamos esos preceptos divinos y decidimos tomar nuestras propias decisiones. El versículo que hemos tomado como base nos exhorta, y en la Nueva Versión Internacional ese versículo dice: necio es el que confía en sí mismo. Como que está un poquito más fuerte todavía, ¿verdad? Necio es el que confía en sí mismo, dice. Y usted sabe perfectamente lo que significa la palabra necio. Así que mucho cuidado cuando nosotros a nuestros hijos les decimos necios, porque ¿sabe cómo les estamos diciendo? Tontos. Y no los estamos bendiciendo con esa expresión. El necio es un tonto. Es el que se le dice las cosas: mira, si te vas por ahí vas a caer en el abismo. Pero él dice: no, es que a mí me parece que este camino es el más corto y ahí voy a agarrar. Y no hace caso. Por lo tanto, ya sabemos que al final va a tropezar. Nos pasa a los hijos. Muchísimas veces el hijo fracasa porque no escuchó el consejo sabio. Hay algunos ejemplos, muchos en la santa palabra de Dios. Por ejemplo, Dios le dio a Moisés el sueño de liberar a los hijos de Israel de 400 años de esclavitud. ¿Creen ustedes que esa
misión encomendada a Moisés era sencilla. Yo no sé si usted se ha puesto a meditar en eso. El pueblo de la nación de Egipto en esa época estaba en su auge, en su mejor época. Era una nación poderosa. Y Moisés, aunque se desarrolló, se educó, se creció con ellos mismos, pero sabemos la historia, tuvo que salir de Egipto. Por supuesto que todo fue un plan elaborado por Dios. Pero él, a pesar de que se creció en el palacio real, la empresa que se le encomendó no era nada fácil. Y de hecho, Moisés puso excusas para no ejecutarlo. Cuando se le dijo que debía ir a hablar con el faraón para que dejara ir al pueblo de Israel, lo primero que dijo: yo soy tartamudo, déjenme usar ese término más común entre nosotros. Yo no tengo palabras, yo no soy elocuente para llegar y convencer a ese personaje de que deje salir a mi pueblo Israel. Pero Dios elimina las excusas. No hay problema, le dijo Dios. Estoy parafraseando a Moisés. Yo tengo a alguien ahí que te va a ir a ayudar en cuanto a eso. Él es bueno para hablar. Y se hizo acompañar de Aarón, y usted sabe la historia de un sacerdote. Si usted se pone a pensar, esta empresa que se le encomienda a Moisés, dificilísima, pero él, a pesar de que al principio pues se sentía impotente, incapaz de poder realizarla, confió en Dios y lo hizo. Y usted conoce el proceso. Dice la palabra de que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo de Israel. Pero al final Dios se manifiesta con proezas y señales y grandes cosas, y el pueblo logra salir. Nada sencillo para Moisés. Moisés tuvo que tomar la decisión de enfrentar al faraón. De igual manera, en el caso de Noé, otro ejemplo, Dios le dio a Noé el sueño de salvar al mundo de una inundación catastrófica. Usted sabe lo que pasó, estoy hablando del diluvio. Y le dio una orden: construir un arca. Cuando en esos lugares hacía años que no llovía. Mire qué tremendo es eso, ¿verdad? Ya podemos ver la convicción de estas personas. Pero ¿qué hizo Noé cuando recibió la orden? Se puso a construir el arca. Por supuesto que todos lo criticaron, dijeron: este hombre está loco, si aquí no llueve y está construyendo un arca, ¿qué está haciendo este hombre? Y empezaron a burlarse de él. Pero él creyó en lo que Dios le dijo: haz un arca y en ella te vas a salvar tú y tu familia. Y así fue. Usted conoce la historia. ¿Qué pasó con el arca? Cuando él terminó de construirla, dice la Biblia que las fuentes de los cielos, de la tierra, empezaron a abrirse y la tierra se inundó. Hay otro ejemplo en la Biblia del padre de la fe. Usted sabe quién es: Abraham. Dios le dio un sueño a Abraham de construir una nueva nación, pero para hacerlo Abraham tuvo que salir de su parentela, dice su palabra, ¿verdad? Tuvo que dejar todo lo que tenía e ir a un lugar desconocido. 3 ejemplos básicos de la Biblia que nos permiten tomar el ejemplo, valga la redundancia, de estos hombres de que creyeron a Dios. Le creyeron a Dios y Dios no los defraudó. Usted sabe lo que ha pasado después con el pueblo, en el último caso que acabo de mencionar de Abraham. A través de ti, le dijo, serán benditas y te multiplicaré a tu simiente, a tus herederos. Déjeme parafrasear términos, como las estrellas de los cielos, como las arenas a la orilla del mar. Y así aparece la humanidad prácticamente. Entonces Dios es fiel para cumplir sus promesas.
Al igual que estos hombres, nunca te darás cuenta del sueño que Dios tiene para tu vida. Yo no sé si tú te has puesto a pensar cuál es el sueño de Dios, pero Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. El problema nuestro es que no hemos descubierto qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y andamos rebotando de un lugar a otro. ¿Qué será qué me esperan? Y por eso la gente, ¿verdad? Como no confía en Dios, no se agarra de las promesas de Dios, comienza a rebotar de un lado a otro. Como dice el mundo por ahí, no pegamos ni una. Salimos de un fango y caemos a otro, y así andamos, probando aquí, probando allá, porque no hemos aprendido a depender del Dios Todopoderoso. Y no importa el área de tu carrera, de tu matrimonio, de tus finanzas, de la salud de tus hijos, tu salud misma, existe un plan muy simple para Dios que te llevará a tomar decisiones bíblicas, que te mantendrá en el camino hacia la búsqueda del sueño que Dios tiene para tu vida. Si tú te dejas guiar por la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que sí, Dios tiene un plan para ti. Porque la voluntad de Dios no es que andemos de fracaso en fracaso. La voluntad de Dios no es que nuestro matrimonio se termine. La voluntad de Dios no es que tus hijos anden en las drogas, en el alcoholismo. La voluntad de Dios no es que tú no tengas ni para la comida. La voluntad de Dios no es que tú estés enfermo. Dios quiere vernos bien. Ahora, no estamos exentos de muchas cosas, aclaro eso, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Él permite que pases por el agua, pero no te vas a ahogar. Él permite que pases por el fuego, pero no te vas a quemar. Y en la Biblia se nos presenta también un sinnúmero de casos en el que Dios ha permitido que sus hijos sufran en alguna situación, pero como han sabido confiar en Él, han salido adelante sin daño alguno. Entonces eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero vamos a hablar de 6 pasos que nos permiten tomar decisiones y lograr el éxito. De esos pasos vamos a hablar esta noche. Yo no sé qué tú estás pasando en este momento. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé si ya descubriste el plan que Dios tiene para tu vida. Pero si no, esta noche puedes comenzar a hacer un autoanálisis, una autoevaluación. ¿Qué he hecho con mi vida hasta este momento? Y si me voy a la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, ¿qué Dios realmente podría tener para mí? Pero necesitamos conocer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Primer paso, algo importantísimo. Número 1, ora por dirección. Ahí lo tenemos. Ora por dirección. Algo que a algunos se nos hace difícil, complicado. Ay, hermano, es que eso de orar me produce sueño. Así que aquellos que padecen de insomnio, vale la pena que oren, ¿ves? ¿Sí? Yo le puedo asegurar entonces que si la oración produce sueño, usted va a tener un sueño profundo, así que comience a orar y se va a dar cuenta que se va a dormir. Porque hay cositas que sí nos desvelan, como esto, ¿verdad? El pastor lo decía el domingo y tiene toda la razón. Cuando usted entra en las redes sociales, usted no siente el tiempo. Parece que es un instrumento que en algún momento utiliza Satanás para mantenernos atados. Y el problema es que nos roba el tiempo. No solo nos roba el tiempo, nos roba el sueño, nos roba la paz y nos roba la bendición de leer la palabra de Dios. Porque esto también lo podemos usar para leer la palabra de Dios. Si usted sabe que la Biblia se puede descargar de diversidad de maneras. Yo hablando acá en audio, no necesitamos ni leer, simplemente escuchar. Aunque es bueno leer y escuchar porque el aprendizaje es mayor. Pero sí, el primer aspecto importantísimo es orar por dirección. ¿Cuál dirección, hermano?
para que Dios te oriente qué es lo que tienes que hacer. Tú tienes cualquier situación, cualquier plan que realizar, ponlo primeramente en las manos de Dios. Eso es lo primero. Tú que estás joven y quieres estudiar una carrera universitaria, ponle en las manos de Dios. Dile que te dé lineamientos a través de su palabra, por supuesto, que debes estudiar. No te dejes enganchar por lo que otros hacen. No, es que yo voy a escoger licenciatura en Derecho, porque mi amigo, mi vecino, eso va a estudiar. No, yo voy a estudiar medicina, porque la hija de mi mejor amigo eso está estudiando. O nosotros como padres, ¿verdad? Como nosotros quisimos ser algo y no tuvimos la oportunidad, pues queremos que nuestro hijo cumpla el sueño que yo no cumplí. Cometemos otro error y el muchacho no va a estudiar lo que él anhela realmente estudiar, sino que lo hace por complacer a papá o a mamá. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a fracasar generalmente. Quizá alguno logre graduarse, pero como no es su vocación, ni siquiera va a trabajar en eso. Va a buscar hacer otra cosa, menos lo que estudió. Y eso lo vemos a diario. Y hablo con propiedad, porque la mayoría de jovencitos en estos días no saben lo que quieren. Esa es la verdad. Nunca se han puesto a pensar, nunca han desarrollado un test vocacional que les oriente qué es lo que quieren ser en la vida. No ha habido una persona también a la par de ellos que les ayude para escoger lo que ellos quieren ser. Y estoy hablando de los estudios, pero eso es lo mismo en la vida, para todo. No nos dejemos enganchar por los demás. No hagamos las cosas porque otros lo hacen, sino porque nosotros tenemos la convicción plena de qué es lo que nos agrada. Y para el caso, jamás debemos evitar o dejar por un lado hablar con Dios, porque orar eso es hablar con Dios. Usted que viene a la iglesia, jovencito, y está en ese proceso, antes de tomar una decisión, póngase en las manos de Dios, y estoy seguro que le va a dar la respuesta, porque Dios nos habla a través de su palabra y sabe perfectamente qué es lo que necesitamos, y Él lo da. Así que hay que orar para que Dios nos dirija en cualquier empresa que nosotros realicemos. Es el estudio, son los negocios, es el matrimonio, es un trabajo, etcétera, etcétera. Siempre debemos tomar en cuenta a Dios. Antes de cualquier cosa, obtén la perspectiva de Dios en el tema que tú estás eligiendo. Por eso dice el versículo que hemos tomado como base en la Nueva Versión Internacional: necio es el que confía en sí mismo. El que actúa con sabiduría se pone a salvo. Entonces, cuando nosotros realizamos las cosas bajo nuestra propia perspectiva, creyendo que como yo soy inteligente, como tengo mucho conocimiento, como he obtenido lugares en la escuela o en el instituto, pues yo no necesito de que alguien me ayude. Yo puedo tomar mis propias decisiones y voy a ser exitoso. Equivocado completamente. Conozco muchas personas que eran inclusive 10 en los estudios y han fracasado como seres humanos. ¿Por qué? Porque se apartaron del precepto divino, del consejo divino. Nunca debemos apartarnos. Si queremos éxito, debemos poner a Dios en primer lugar. Segundo paso: entérate sobre la realidad. No actuemos arrebatadamente. Debemos conocer la realidad en cualquier área de la que he estado mencionando hace un momento. Necesitamos conocer la realidad. No nos dejemos llevar por la bulla, por ahí, por el escándalo, porque otros creen que esto sí, esto me funciona. Nosotros debemos conocer la realidad ante cualquier situación. Por ejemplo, menciono algo: el área, por ejemplo, del matrimonio.
las personas que tienen esa intención de formar o establecer un hogar, una familia, deben conocer de qué se trata eso. Pero ¿qué hace la mayoría de jovencitos? Lo hace más por calentura, perdón el término que voy a usar. Sí, es arrastrado por lo físico de la señorita o la señorita del caballero, etcétera. No piensan, no hacen una reflexión sobre lo que significa el matrimonio, por ejemplo, y qué conlleva eso, que eso lleva muchas responsabilidades. A veces ni siquiera piensan que producto de una relación vienen los hijos, y que los hijos comen, los hijos visten, los hijos calzan, y sobre todo necesitan cuidado. Necesitan los padres desvelarse, porque cuando ellos no hablan, cuando están pequeños, papá y mamá tienen que estar pendientes qué es lo que les pasa. Entonces todo eso debe de saberlo que el joven que aspira a formar una familia, porque si lo conoce y sabe a qué se está metiendo, creo que va a tomar una decisión buena, no apartándose, repito, del consejo divino, del consejo bíblico. Entonces es necesario conocer a lo que los estamos metiendo, en pocas palabras. Por eso hay que enterarse de la realidad sobre la situación que queremos echar a andar. No hay contradicción entre la fe y los hechos reales, van de la mano, la fe y los hechos reales, porque muchas veces nosotros hablamos bastante de fe, pero no practicamos la fe. No es que yo tengo fe de que el próximo año Dios me va a regalar una casa. Sí, tal vez cuando estamos rentando, pero ni siquiera tiene trabajo. Entonces como que difiere un poco la fe, ¿verdad?, con la acción. Muchas veces estamos esperando que Dios nos mande ya la casa construida y amueblada y todo, y nos vamos a ir a meter ahí. Entonces, si tenemos fe, pero vamos a caminar en fe, vamos a accionar, se requiere, no todo va a venir ahí por casualidad. Necesitamos nosotros dar pasos. Entonces tiene que ir a la par la fe y los hechos reales. Averigua todo lo que puedas antes de tomar una decisión. Indaga, investiga. Habla con entendidos sobre el tema. No tomemos decisiones a la loca, como se dice vulgarmente por ahí, o a la ligera, porque esas son las decisiones que fracasan. Lo dice el Proverbios 13:16. Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo hombre prudente. Cabe mencionar que aquí habla del género humano, no está hablando del sexo masculino solamente. Habla de hombres y mujeres. Todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Y qué dice con el otro? Mas el necio manifestará su necedad. Yo creo que ya hemos hablado que una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. El inteligente es la persona que está llena de conocimientos. Es admirable porque son personas que leen, escudriñan, manejan temas al dedo, como decimos. Son muy inteligentes. Pero hablando de los sabios, son aquellos que saben tomar decisiones. Y el verdadero sabio es el que toma sus decisiones basados en la palabra de Dios. Ese es el verdadero sabio. Porque la inteligencia la da el conocimiento, la da el escudriñar, el llenarse de información. Pero la sabiduría la da Dios. Entonces no extrañe usted de que hay personas muy inteligentes
destacada, repito, por ejemplo, en los estudios, pero que como seres humanos fracasan. ¿Por qué? Porque son inteligentes, pero no son sabios. Son inteligentes, pero no son sabios. Y vamos a ver ustedes personas de renombre, artistas, millonarios, destacados en los negocios, pero que llevan vidas hechas un desastre. Si ustedes ven en la farándula, por ejemplo, personas con 4, 5, 6, 7 divorcios, y sigue contando. Gente que levanta grandes empresas, pero con familias destruidas, presas de los vicios, artistas reconocidos que murieron por sobredosis, a través de los vicios murieron, tuvieron éxitos aparentes, materialmente hablando, pero fracasaron. Así que cuando nos habla ese proverbio, el prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad, en la Nueva Versión Internacional, nos está diciendo de que debemos actuar con sabiduría si queremos ser exitosos. Y ya repito, la sabiduría solamente la da nuestro Padre Celestial. Así que si nosotros nos creemos sabios, pero en nuestra propia opinión, ya fracasamos. Paso número 3, espero que los vaya anotando y los practique. Pide consejo. Ese es el tercer paso. Pide consejo ante cualquier situación. Pide consejo. Como padres, no pueden controlar una situación de sus hijos. Busquen aquella familia que ha sabido educar a sus hijos. Busquen esos padres y pregúntenles: ¿y usted cómo ha hecho para que sus hijos se sujeten, para que sus hijos sean personas de bien? Y estoy seguro que el padre o la madre a quien le consulte le va a dar la clave de cómo ha hecho. ¿Usted quiere levantar un negocio o quiere poner un negocio? Hable con personas exitosas. No se ponga a hablar con aquel de que ha levantado cuanta empresa, pero así como las ha levantado han ido a la quiebra. No le pida consejo a aquel papá que todos los hijos se le perdieron, porque esos no le van a dar un buen consejo. No le pida consejo en su matrimonio a aquel que lleva 3 divorcios ya. Lo va a aconsejar mal. Pida consejo de personas sabias que han sabido lidiar contra problemas y han salido adelante. A esos acérquese. No cometamos el error de consultar con personas que en vez de ayudarnos nos van a llevar al fracaso. Pero repito, hay personas que nos pueden ayudar, pero lo que más nos va a ayudar, y regreso, es la palabra de Dios. Jamás deje por un lado la palabra de Dios, pero sí puede apoyarse, repito, de consejeros. La Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y muchas veces nosotros fracasamos por eso precisamente. Y el mejor conocimiento es el que nos da Dios a través de su palabra. Proverbios 24:6. Dice la Nueva Versión Internacional: la guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. La guerra se hace con buena estrategia. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Tienen que utilizar estrategia, y para eso pues hay que preguntar, como les decía, quiénes han tenido éxito en el área que usted está trabajando o que quiere que funcione. Buena estrategia,
y buenos consejeros. Esa es la clave. Entonces necesitamos en todas las áreas pedir consejo. Pero a veces, ¿qué es lo que impide que nosotros no busquemos ayuda? ¿Usted lo tiene claro? ¿Qué es lo que impide? El orgullo, la soberbia. Yo voy a ir a preguntarle, como que si yo no soy capaz. Eso es lo que impide que recibamos ayuda. Por lo general somos orgullosos, somos tercos. Nos creemos autosuficientes y eso es lo que nos lleva al fracaso. Entonces necesitamos dejarnos ayudar. ¿Qué nos va a ayudar? El consejo de los sabios. Y el principal es el consejo de la palabra de Dios. Cuarto paso: calcula el costo. Hermano, usted como que está hablando simplemente de negocios. Es que todo en la vida es negocio. El negocio de la familia, el negocio del matrimonio, el negocio en el trabajo, el negocio en la iglesia. Hermano, ¿hay negocio en la iglesia? Sí, es el mejor negocio que existe, el servir al Señor. Porque tenemos un patrón que ese sí paga bien. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese nunca le va a fallar. Sí, la paga está inmediata, al instante. Cada acción que nosotros realizamos, tenemos la paga. Solo tenemos que ser muy cuidadosos y tratar de realizar un buen trabajo. Sembrar bien, porque si sembramos bien, vamos a cosechar bien. Si sembramos mal, la cosecha va a ser mala. Por lo tanto, hay que calcular el costo. Cada decisión tiene un precio, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Cada decisión nuestra en la vida tiene un costo. Entonces, vale, tenemos que pagar ese costo. Te costará tiempo, muchas veces dinero, energía, reputación, talentos y recursos. Mira lo que dice Proverbios 20:25 en la Nueva Versión Internacional. No te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. O sea, no estés de arrebatado de lo que nos está diciendo ese proverbio. Sé prudente. Antes de tomar decisiones, calcula. ¿Seré capaz de realizar esto? No dejarse ir simplemente por la emoción. Porque cuando actuamos por emoción, difícilmente vamos a lograr los objetivos, vamos a prosperar. Aún en la iglesia se ve bastante eso. Muchos somos simplemente emocionales. Y cualquiera diría: wow, qué hermano más gozoso, porque gritamos bastante en la iglesia, aplaudimos, decimos amén a todo, hasta cuando nos dicen: ¿cuántos están dormidos? Amén, hermano. Cierto, porque muchas veces no reflexionamos sobre lo que se está diciendo acá. Entonces no debemos actuar simplemente por emoción, sino por convicción. Son dos cosas bien diferentes. Cuando la gente te presione para que tomes una decisión, está bien decir: déjame pensarlo. No se apresure a decir sí inmediatamente. Déjame pensarlo. Voy a ver si me conviene. Voy a ver si soy capaz de hacerlo. Y fíjense que aquellos que no tenemos, yo diría que quizás no todos trajimos o no nos crecimos en ese ambiente, por ejemplo, para los negocios. Yo vengo ya con un par de años o más quizás
pensando qué hacer aparte de mi trabajo. Digo, crear otra fuente de ingresos, porque nosotros no somos tan inteligentes en ese aspecto, o tan sabios, diría mejor. Aprendemos a depender solo del sueldito que tenemos ahí de un trabajo. La gente muy capaz, exitosa, no piensa en una sola entrada, sino que tienen varias. Pero personalmente, y lo digo para vergüenza, tengo más de 2 años pensando de que voy a comprar aunque sea un carro para revenderlo. Aparte del carrito que ando ahí, ¿verdad? Voy a buscar otro y le voy a poner se vende y tal vez me gano unos $500. Y sabe que tengo más de 2 años, 3 años, quizás 4 y nunca lo he hecho. Sí, es cierto, y lo digo con pena. Porque hay mucha gente que es cierto, que se gana $1,000, $2,000, $3,000 en un negocio de eso. Y yo he venido pensando, y sí he podido hacerlo, me refiero a comprar ese vehículo para tenerlo a la disposición y venderlo. No lo he hecho. Como que nos falta la fe, no nos atrevemos realmente. Lo mismo nos pasa a muchos. Y ya vamos a ver por qué. Pero vamos a avanzar. 5.º paso. Prepárate para los problemas. Prepárate para los problemas. Hermano, entonces, ¿qué? ¿Vamos a enfrentar problemas? Sí. Esos siempre están a la vuelta de la esquina. No pierdan de vista que estamos hablando de pasos para tomar decisiones exitosas. Ese es el tema. Prepárate para los problemas es el 5.º paso. Donde quiera que tú te plantes, lo que tú pretendas hacer, siempre vas a enfrentarte a problemas. Siempre. Pero las personas exitosas siempre están preparadas para eso. Las personas con fe y creyentes en el Dios Todopoderoso siempre se adelantan a las situaciones. Entonces necesitamos estar preparados para ello, para hacerle frente a esos problemas. En la fe siempre espera lo mejor. Siempre espera que Dios obre en tu vida. Pero también debes estar preparado para los problemas que vienen con cada decisión. Hermano, pero si la decisión que he tomado es buena, aunque sea buena, siempre vas a enfrentar dificultades. Siempre, siempre. Entonces tú tienes que estar preparado para ello. Por eso el mismo libro de los Proverbios 22:3, el sabio Salomón nos dice: el hombre prudente ve el peligro. ¿Y qué dice? Y se protege. La Reina Valera, ¿verdad?, la más conocida, dice: el sabio de lejos ve el mal y se aparta. Entonces, si nosotros vemos que lo que viene es un problema, hagámonos un ladito. No nos vayamos a estrellar. Pero muchas veces no tomamos las precauciones debidas. En este momento nuestra ciudad, por ejemplo, está congestionada, está convulsionada por las cosas que se dan en estos días. Usted sabe que el tráfico es horrible. Usted se mete en el centro y si hay alguna actividad que van a tener por ahí, usted, bueno, ya metido ahí, ¿para qué me vine a meter acá, verdad? Pero aún sabiendo, a veces nos vamos tal vez pasa luego esta fila de carro, y ahí nos tiramos horas a veces, renegando y algunas veces hasta maldiciendo. ¿Quién nos dijo que nos metiéramos ahí? Porque hay lugares, hay salidas alternas, pero no las buscamos. Por cierto, ¿verdad? Debemos orar bastante para que las cosas que se desarrollan en este momento en nuestra ciudad algún día desaparezcan. Yo no sé si usted siente esa carga. ¿Sí? Porque nuestra ciudad se
se desarrolla o se desgrana, déjenme usar ese término, en muchos aspectos nocivos para la misma gente, para la humanidad, a todos nos perjudica. Y saber que hasta nosotros contribuimos ahí con un 5%, ¿verdad? No voluntario, es obligatorio para que esas cosas se den. Es lamentable. Pero mientras Dios nos tiene aquí, hay que pedirle de que cambie esas cosas por algo bueno para la gente, algo que beneficie, algo que los conduzca a la salvación eterna. Y ese es nuestro papel como iglesia, clamar al Señor y orar por esas personas que se conviertan de sus malos caminos, porque un día que se conviertan, va a desaparecer eso. Hermano, ¿cree que va a desaparecer el carnaval? ¿Acaso Dios no puede hacerlo? Pero para eso tienen que convertirse. Y el papel, la labor, la tenemos que hacer nosotros. Nosotros, los que ya conocemos el Evangelio de Jesucristo. Entonces no dude de que los problemas siempre se van a dar. Siempre. Pero si usted usa la sabiduría, usa los consejos divinos, usted va a salir adelante de cualquier situación, por difícil que ésta sea. Dios no se equivoca en nada, hermanos. Solo tenemos que confiar en Él. Usted puede transformar ese medio donde está. Usted puede hacer la diferencia ahí en esa calle donde vive. Usted tiene que ser el más popular con la gente ahí, sobre todo si no son cristianos. No ser el más orgulloso de la cuadra, ¿verdad? No, es que yo soy cristiano, yo no me meto con esa gente. Al contrario, métase con ellos, pero para bien. Si cometen errores ellos, perdónenlos, ore por ellos. Demuestre que el amor de Cristo está en usted. Hágalo. Y usted va a ver que esas personas de repente las vamos a tener acá. Pero si nosotros somos aquellos de que en vez de tratar bien a las personas, las estamos tratando mal, jamás van a querer seguirnos o seguir lo que nosotros hacemos. Número 6, sexto paso. Hazle frente a tus temores. ¿Cuántos tienen miedo acá? ¿O nadie tiene miedo? Sí, todos tenemos miedo. Y ese es un mecanismo de defensa. Si nosotros no tuviésemos miedo, fracasaríamos inmediatamente. Nos expondríamos a situaciones de peligro y fracasaríamos. Por lo tanto, el miedo es un mecanismo de defensa, de protección. Si vemos que hay un hoyo profundo, ¿qué es lo que hacemos? Rodeamos o nos regresamos. Si vamos en un vehículo y hay una corriente en ese momento donde vamos a pasar, si somos sabios, no nos vamos a atrever a pasar. Pero muchas veces somos imprudentes. La imprudencia nos gana el mandado muchas veces. Escuchaba este día que unas personas, 4 iban en un vehículo y una corriente en una quebrada o río se los arrastró. 3 parece que murieron porque iban a dejar a una persona al aeropuerto, según más o menos leí la noticia. El 4 está muy golpeado y 3 fallecieron porque necesitaban llevar a la persona. Y ustedes saben que cuando vamos a dejar a alguien al aeropuerto, ahí hay hora de salida de los aviones, y por no cambiar el vuelo, pagar un exceso, pues nos exponemos. Muchos imprudentemente actuamos, como su servidor. Sí, digo esto porque a veces uno va corriendo en forma excesiva porque hay que estar más de 2 horas antes de que salga el vuelo ahí. Y ya nos ha tocado, se los digo como testimonio, de no perder 30, 15 minutos, sino que hemos perdido el día completo porque tuvimos alguna dificultad. Imprudencia. Entonces debemos de ser muy cuidadosos y actuar con sabiduría en cada situación.
Debemos hacerle frente a los temores. ¿Por qué algunos no se casan? Por miedo. Sí, que si esta mujer puede irse con otro. Imaginan, no se han casado y ya están pensando. No, es que tal vez lo que va a buscar es las cositas que yo tengo. ¿Por qué no tienen hijos? Porque no puede salir enfermo. Porque nos va a robar la tranquilidad. El miedo. Necesitamos enfrentar los temores. El perfeccionismo paraliza cualquier potencial. Toda persona que quiere actuar en forma perfecta en el área que sea, eso le permite no avanzar, no realizar lo que pretende. Así que si usted tiene planes de algo, échelos a andar, confiando en que Dios los va a hacer prosperar. Tiene que vencer el miedo. Lo que yo les decía personalmente, tenía planes desde ahí y los tengo, pero ¿y cuál es el miedo? ¿Y si no lo vendo? ¿Y si me quedo con ese carro y ya no lo voy a vender? Voy a perder lo que invertí. Imagínense si todos los comerciantes pensaran en eso. Nadie sería comerciante. O sea, en la vida se gana y se pierde, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Por lo tanto, debemos enfrentar los temores. Dios ha usado siempre a gente imperfecta en situaciones imperfectas para obtener su voluntad. Y Eclesiastés lo dice, Eclesiastés 11:4. El que mira al viento, dice, no siembra, y el que mira las nubes no cosecha. O sea, si nosotros siempre vamos a estar viendo los obstáculos, jamás vamos a lograr algo en la vida. Nosotros debemos ver ¿qué? Las oportunidades. Ver de que si hay personas que han sido exitosas en el área que sea, si ellas lo lograron y nosotros, ¿por qué no? Si tenemos al mismo Dios, al que todo lo puede, que si sabemos confiar en Él, Él nos va a sacar adelante. Entonces, debemos enfrentar esos temores. No importa la clase de obstáculo que se nos presente, donde quiera que estemos, hay que enfrentarlos, porque si no los enfrentamos, vamos a fracasar. Yo creo que nadie quiere ser un fracasado, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en la empresa, ni en la iglesia, ni en ningún área de la vida. Todos queremos ser exitosos, pero debemos trabajar confiando en que Dios siempre estará de nuestro lado. Nuestro Dios es bueno, mis hermanos. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Con Él todo se puede. Por eso el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted sabe de quién estamos hablando, de Pablo. Así que nosotros, al igual que el apóstol Pablo, podemos decir también esta noche, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la voluntad de Dios. Tienes que caminar a pesar de que más cosas no salgan como tú lo quieres. Muchas cosas no van a salir como nosotros queremos. Quizás Dios mismo las cambia. Dios mismo nos pone ciertas curvas ahí, ¿verdad? Para que nosotros no nos vayamos recto. Pero Él sabe dónde nos quiere llevar. Él sabe perfectamente. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no entendemos. ¿Y por qué Dios está haciendo esto? Dios no me acompaña en mis proyectos, en mis objetivos. Dios sí lo está haciendo. Él siempre lo está haciendo. Lo que pasa es que Él sabe lo que nos conviene. Y Él sabe también lo que no nos conviene. Todo aquello que nos va a llevar al fracaso, pues Él evita que nosotros llegamos ahí. Algo que nos va a destruir, porque Él es nuestro protector. Él es nuestro salvador. No seas paralizado por el perfeccionismo, ni por el miedo. Levántate y haz la voluntad de Dios para tu vida. Todos nosotros lo podemos lograr. Póngase de pie, por favor. Si confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios
siempre quiere nuestro bienestar. Y por eso, sin importar nuestra condición pecaminosa, nuestros errores, sabiendo que somos imperfectos, aún así envió a su Hijo para que usted y yo seamos exitosos, tengamos paz y sobre todo tengamos la salvación. Ese es el trabajo que Dios ha hecho en nuestras vidas y Él quiere seguir trabajando en nuestras vidas, quiere perfeccionarnos, pero debemos dejar conducirnos por Él. Así que yo te invito esta noche, si tú crees que nuestro Dios es capaz de solventar tus dificultades, deja que Dios te moldee, deja que Dios te ayude, deja que Dios tome el control de tus problemas. Él está acá para ayudarte.